Cristóbal, después de varios capítulos en los que no te he acompañado, retomo gratamente nuestra conversación sobre la cartografía. Y me toca llegar, después de que estuvimos en el Homo sapiens, al Homo viator, en una instancia donde las caretas ya alcanzaron la razón, cuestionaron la verdad, el sentido de este ser que se sale de una pertenencia sin conciencia, por decirlo de alguna manera, parece una razón que cuestiona, que pertenece a un cosmos que se abre, que sin embargo, vamos ahora a tratar de ver también por qué, ¿cierto? Llega a una vía de la verdad, que tal vez el gestor es San Pablo, ¿cierto? Más armadita, un camino, alguna vez lo hablaste tú, de una bóveda, ¿cierto?, por donde encontrar el sentido y la verdad del ser, el ser de lo humano. Entonces, partamos esta conversación desde ahí. ¿Cuál es el papel de San Pablo, por ejemplo, en esta instauración de una nueva careta? Claro. Bueno, mira, antes que eso, pero voy inmediatamente a eso. Como mencionaste la bóveda, y ya hemos hablado desde la estructura abovedada, ¿cierto? De bóveda, ¿cierto? Que tiene cada concepción antropológica, o sea, es muy en la línea de lo que se viene pensando desde Willem Dilthey, Weltanschauung, cosmovisión, concepción del mundo. Karl Jaspers después escribe la psicología, las concepciones del mundo, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, ¿cuál es la intuición de Dilthey, digamos, ¿no? De que a cada época le corresponden ciertas variables que son culturales, que son políticas, que son artísticas, que son filosóficas, son religiosas, son morales, digamos, económicas, son jurídicas, ¿no? Y todo eso configura como, bueno, justamente una bóveda, ¿no? Jaspers va a hablar de la casita al caracol, que cada cual va con su concepción al mundo, igual que el caracol con su casita, ¿no? Pero luego ocurre con las concepciones antropológicas, y es una cuestión que en realidad no habíamos abordado, ¿eh? De que tú tienes, por ejemplo, el animal racional, la transformación más grande que ha tenido la humanidad hasta ahora. Entonces eso pasa a ser una super bóveda, ¿no? Y en cierto modo todo lo que viene a continuación, sea ser humano como centro, ser humano finito, ser humano activo, todo queda como otras bóvedas, digamos, ¿no? Pero que son menores, ¿cierto? En comparación con esa, ¿no? Con esa gran contención que está configurada desde una organización de creencias. Y claro, y el Homo viator tiene en principio tanta fuerza que pretende ser, y lo logra ser, como una alternativa, como una segunda salida para lo humano, te fijas tú, al animal racional, ya no afirmándose en el lobo, sino en la fe, ¿no? Entonces a mí me gustaría partir por reconocerlo, ¿no es cierto?, en San Pablo, cuando se dirige, ¿cierto?, a los filósofos atenienses dentro de su misión evangélica, ¿no? Trae la colación aquí una cita de los Hechos y los Apóstoles, digamos, ¿no es cierto?, dirigiéndose a los filósofos atenienses, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice así, ¿no? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con San Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que es como la sede de gobierno, ¿no?, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba también esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, no es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es muy impresionante el texto, porque
lo que te muestra, por ejemplo, incluso en cuanto a una parte vivencial mía, digamos, ¿no? Yo con mi fascinación por Grecia, bueno, finalmente hace unos años atrás, bueno, hice un viaje para allá y me lo recorrí todo lo que pude, digamos, ¿no? Entonces, justo detrás de la Acrópolis, tú te encuentras hasta el día de hoy, digamos, ¿no es cierto?, con la roca a la cual se refería a San Pablo, ¿no? Que es esa roca que los atenienses tenían ahí como para venerar al dios escondido, el dios oculto, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué se apoya San Pablo como para comunicarles su propia deidad en ese dios escondido? O sea, ese que ustedes veneráis como escondido, este es el dios que yo vengo a anunciar, que ya dejaría de ser escondido, ahora es revelado, digamos, ¿no? Porque yo lo estoy anunciando. Entonces, claro, el cuestionamiento que hay, digamos, ¿no?, de la búsqueda de la verdad por parte de la filosofía radical, y por eso como uno lo encuentra ya en San Pablo, en este converso, porque además es muy decidido, digamos, ¿no?, ¿cierto?, que sea un converso, porque suele suceder en la historia que probablemente habría que decir lo mismo, por ejemplo, un San Ignacio de Loyola y por supuesto en San Agustín, digamos, ¿no? ¿Cierto?, que estos conversos suelen ser, digamos, ¿no?, más convincentes, suelen tener más fuerza que los propios creyentes, digamos, ¿no? ¿Te fijas tú? Porque como que lo descubren más tarde. Y eso suele suceder hacia el modo una transformación radical de la persona que los hace ser, digamos, ¿no?, mucho más fuertes en esa convicción, ¿no? También hay ahí una conversión conceptual. El Dios escondido de esa piedra era en realidad ese Dios del que hablaba San Pablo, o tal vez hay una utilización una utilización de, incluso para legitimarlo dentro de su propia lógica. No, claro, ese es pero... Claro, no, pero inteligente San Pablo no hacerlo, ahora sí, no. Ahora, yo no lo vería así como una cuestión retórica, ¿no? Yo creo que él está convencido, ¿no? Porque yo estuve, diciendo, bueno, aquí están venerando un Dios escondido, digamos, ¿no? Entonces, bueno. Pero no estaba tan escondido. Claro, ¿no? Porque lo otro hubiera sido entrar haciendo una especie de lucha, digamos, ¿no?, de unos dioses contra otros. Entonces, justamente para evitar eso, digamos, ¿no?, estar enfrentando la mitología griega, la creencia en Zeus, o qué sé yo. Entonces, claro, no le interesaba. Es como una suerte de soslayo. Pero, bueno, más allá de eso, ¿no?, diríamos que con el Homo viator, digamos, ¿no?, ¿cierto?, lo que ocurre es que esta alternativa al animal racional, digamos, ¿no?, bueno, se va a empoderar de tal punto que va a impregnar, digamos, ¿no?, 2000 años, digamos, ¿no?, y la verdad es que recién va a entrar en crisis así cada vez más fuertemente recién en el siglo XIX, en el XX, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, no, claramente va a marcar un fuerte dominio, ¿no? Entonces hay en ese sentido como ciertas virtudes, ¿eh?, del Homo viator que yo creo que hay que destacar, digamos, ¿no? ¿Ya? Una, digamos, ¿cierto?, que se refiere justamente a, por decirlo así, como su capacidad administrativa, ¿no? Su dominio sobre el poder temporal, ¿no?, desde el poder intemporal, o sea, su capacidad, digamos, ¿cierto?, de hacerse institución, ¿no?, de institucionalizarse por todos lados, ¿no?, por todos lados, ¿no?, institucionalizarse en la política, en la economía, institucionalizarse, digamos, ¿cierto?, en la educación, digamos, ¿no? O sea, prácticamente ocupando todas las esferas de poder, digamos, ¿no? Por la fuerza de esa verdad. Claro. Sobre el sentido del existir y del ser, esa fuerza de esa verdad tan certera, en donde más que apertura hay una determinación, un estar ahí. Claro. Tiene la posibilidad de ser canalizada por todas las estructuras sociales y culturales. Y que, por supuesto, digamos, ¿no?, lo que por supuesto siempre va a estar provocando más escozor también, digamos, ¿no?, porque obviamente siempre va a estar la discusión en relación con eso, digamos, ¿no?, de que el cristianismo se desvirtúa, ¿no? O sea, que está bien que entre en la educación, pero en la medida que entran todas las otras esferas, digamos, ¿no?, o sea, por último hasta, no sé, hasta la empresa puede ser, digamos, ¿no?, o en lo que fuere, ¿no? Entonces, claro, el riesgo de desvirtuación es muy grande. Entonces, a lo largo de la historia siempre ha sido objeto de crítica eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, ¿cómo no reconocer lo que es como una suerte de virtud, así como al estilo lo que hicieron los jesuitas, así como la compañía de Jesús, ¿no? Que por tener los jesuitas, por decirlo así, una cercanía muy grande al mismo tiempo con la razón, con lo racional, con el orden. Un poco los jesuitas vienen a representar en Occidente lo que
lo que fue, digamos, ¿no? Confucio, ¿no? En términos de las regiones orientales. Entonces, ¿por qué, qué sé yo, entre budistas, taoístas y confucionistas, digamos, ¿no? Hay una disputa fuerte, digamos, ¿no? Porque Confucio es, desde el punto de vista de los chinos, por lo tanto, digamos, ¿no? Es el orden, ¿no? Es la moral. Entonces, claro, digamos, esa capacidad institucional, digamos, ¿no es cierto?, tiene, sobre todo, digamos, como esos tentáculos, diríamos, ¿no? ¿Cierto? Lo político, lo jurídico, lo económico, ¿cierto? Lo moral, ¿no? Y por supuesto, muy en la base también, ¿cierto? Lo educacional, digamos, ¿no? Y lo que hay que tener en cuenta en ello, digamos, ¿cierto?, al mismo tiempo, ¿no? ¿Cierto?, es como otro punto que habría que destacar, digamos, ¿no?, que es lo que atañe, digamos, ¿cierto?, al modo como se está, por decirlo así, incluso hablaríamos de una suerte como de reconstitución del sujeto. O sea, si el sujeto se alcanza como una cúspide en su constitución con el animal racional, digamos, ¿no?, con el empoderamiento de la razón, digamos, ¿no?, lo cual queda muy reflejado en el mito de las almas aladas de Platón, digamos, ¿no?, el Fedro platónico. Aquí hay como una suerte de reconstitución porque es como por el lado justamente de la fe. Y por otra parte juega un papel decisivo en eso el concepto de persona, o sea, como que lo esencial de la persona, el alma, incluso en términos de una separación muy fuerte a la que asistimos entre alma y cuerpo, la residencia del alma no es este mundo. La residencia del alma es otro mundo, es la trascendencia, ¿no? Y entonces toda la tarea del ser humano sería en este mundo en que ya el alma de cada cual está residiendo en esa trascendencia, digamos, ¿no? Que después, por decirlo así, como que en cuerpo y alma, una vez que moriste, ¿no?, lo que sería como una suerte de cuerpo angelical, digamos, ¿no?, tú ingresas en la vida eterna. Al respecto de eso, y a propósito de lo moral, los griegos, o el animal racional, también desarrolló la idea de esta trascendencia, de la metafísica, el idealismo platónico. Sin embargo, el animal racional tiene esa capacidad de deliberar, de esta apertura, que la vemos, no sé, más determinada en Platón, tal vez más empírica en Aristóteles, tal vez más abierta en Heráclito desde el fluir, y a lo mejor mucho más acogida en Parménides. Pero lo que ocurre en esta reconstitución de la persona es que esa autonomía deliberativa de la razón, como monólogo que pertenece también a la apertura, se convierte en heterónoma. Claro, efectivamente. Y su sentido es ser el reflejo del que nos creó, digamos, y el camino está para volver hacia él, y acá nos podemos desvirtuar, este mundo de los sentidos nos puede llevar a errar, y lo que tenemos que hacer es buscar ese camino, porque después volveremos como al sentido. Y en ese, o desde ese aspecto, esta persona deja de contar con la deliberación racional de la manera, entre comillas, libre que tenían los griegos, bajo una determinación en la que va a entrar en juego esta fe. O sea, y la fe con la razón como fundamento de este orden ideal del que nos creó y modelo del que debemos ser, es lo que reconstituye esta persona, esta unión de... En el fondo es la mentalidad arquetípica. Yo creo que el diagnóstico de Eliade es muy bueno, digamos, ¿no?, de reconocer el parentesco entre el Homo sapiens y el Homo beato desde el punto de vista que comparte una misma mentalidad, que es la mentalidad arquetípica. Entonces, el arquetipo, por supuesto, te exige, digamos, ¿no?, te fijas tú, como un camino único, ¿no? Entonces, claro, te exige justamente, por decirlo así, como de suprimir toda duda, ¿no?, todo titubeo, toda vacilación, digamos, ¿no es cierto? O sea, inequívocamente tu camino es hacia Dios, digamos, ¿no?, y ese es el modelo, y no hay otro, ¿no? Entonces es comprensible también, te fijas tú, de que sea así, o sea, por decirlo así, como que no puede sino, no puede sino ser heterónomo. Te fijas tú, ese es el punto. Pero el Homo y claro, sacrificando la autonomía. El Homo sapiens tenía ese arquetipo en el que fluía, pero el Homo beato tiene ese arquetipo en otro lado. Eso marca una diferencia, claro, porque también tiene que ver, te fijas tú, con la diferencia entre politeísmo y monoteísmo. O sea, en el momento que el Homo sapiens era politeísta, como tú muy bien dices, dentro de esa mentalidad arquetípica era posible todavía un fluir, digamos, ¿no? Pero con el monoteísmo, digamos, ¿no?, ¿cierto?, como que eso se liquida, digamos, ¿no?
Y entonces, claro, respecto al mismo monoteísmo, fíjate tú, ¿no? El papel que juega también el propio animal racional, o sea, todas las influencias por diversos vasos comunicantes que hay, digamos, ¿no? En los primeros, digamos, autores del Antiguo Testamento, lo que fue el retiro, el exilio en Babilonia, digamos, ¿no? Que por nostalgia la tierra prometida es la perdida, entonces, bueno, ahí se inician en esa nostalgia, digamos, ¿no? ¿Cierto? Todos los relatos del Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Pero cómo, digamos, ¿cierto? A lo mejor no en ese momento, sino que muy poco después, porque estamos hablando, si no me equivoco, como del siglo VI antes de Cristo, la época de Nabucodonosor, digamos, ¿no? Espero no estar cometiendo un error garrafal. Yo no lo podría afirmar. Pero bueno, entonces, bueno, luego viene la influencia griega igual, digamos, ¿no? De la filosofía griega y demás, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, como se va a instalar, digamos, ¿no? La teología cristiana, digamos, ¿no? Bajo la influencia neoplatónica, ya estamos hablando, digamos, ¿no? Claro, ya no de la Biblia, sino del cristianismo como instatum nascendi, por decirlo así, en los primeros siglos de la era cristiana, los capadocios, qué sé yo, de la escuela de Niza, Nacianceno, digamos, ¿no? En fin, Orígenes, Filón de Alejandría, digamos, ¿no? Clemente, en fin, ¿no? Que, toda una serie de nombres, todos con la marca neoplatónica, digamos, ¿no? Entonces, claro, en definitiva, se va a establecer el monoteísmo y en buena medida, digamos, ¿no? Bajo la influencia de la propia razón griega, digamos, ¿no? De alguna forma, digamos, ¿no? Eso igual interviene, o sea, en cierto modo es bajo la influencia del propio animal racional, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo que atraviesa, digamos, ¿no? Todo el dominio de los homo viator, la discusión entre razón y fe, digamos, ¿no? Es curioso, claro, hay enfrentamiento, pero también hay maridaje, ¿no? Es como ambos, digamos, ¿no? Es una pareja que está en crisis, digamos, ¿no? Está a punto del divorcio todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero siguen siendo pareja, ¿no? Como que se requieren mutuamente. Entonces, es muy interesante, digamos, ¿no? En relación con la otredad, porque ¿cómo no? Se puede reconocer históricamente de que en realidad el otro ser humano, el prójimo, incluso en términos de amor al prójimo, el mensaje de Cristo, ¿cierto? Que Cristo enfrente la ley mosaica porque no es una ley del amor y que el amor viene a completar la ley mosaica, las tablas de la ley no son suficientes, hay una nueva ley que es la ley del amor y eso lo recoge, bueno, particularmente San Pablo en sus cartas, especialmente Corintios 1, Corintios 2, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, aparece el otro con mucha fuerza, pero sin embargo, digamos, ¿no? ¿Cierto? Como ya analizamos, ¿no? En una ocasión anterior, ¿cierto? El cuerpo menoscabado, o sea, entra el otro como prójimo, digamos, ¿no? Pero, digamos, el cuerpo todavía no entra, digamos, ¿no? Y eso hace entendible, digamos, ¿no? Que por decirlo así, tenga que ser necesario un Nietzsche, digamos, ¿no? Que entre otras cosas declara que yo no soy un hombre, soy dinamita. Te fijas tú, como para romper con todos los esquemas, para ver eso nada más que como una historia del nihilismo, digamos, ¿no es cierto? ¿Ah? Y tal como lo lee Foucault, digamos, ¿no? Que viene a aceptar la lectura de Foucault en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, Nietzsche leído en la perspectiva de una recuperación del cuerpo. Claro, y a partir de lo que tú también decías, lo que hay aquí en este Homo Viator tiene que ver con una búsqueda de unidad que ya se dio por los griegos, la creencia de que hay un orden, que hay algo uno del cual somos todos, está toda esta diversidad, digamos. Se puede también pensar que Platón fue el que logró solucionar este problema entre lo uno y lo múltiple, porque también hizo esta estructura que después va a tomar la religión, de como unificar algo más, el bien, que de bueno no tenía nada, sino más de propiedad, que después puede ser como lo mismo que se toma por Dios. Y la revolución aquí está más bien política en lo que tú mencionas, que es el amor. O sea, no era algo muy inocente hablar de amor, el tomar nuevas maneras de actuar, una nueva moral que implicaba, no sé, desplazar, por ejemplo, la ley del talión, ir y acoger al otro en ese reconocimiento de que tienes un valor más allá de la mera competencia también o de la utilización. Y desde ahí, claro, tiene un fundamento en la unidad, tiene un fundamento en el amor, y eso implica necesariamente una revolución que va a atravesar todas las capas de la existencia del ser humano en la época.
Claro, o sea, cómo se conjugan ahí al modo como de tensiones fuertes, digamos, ¿no? De distintas cosas, digamos, ¿no? Porque claro, de un lado tú tienes esta afirmación fuerte de la autoridad, digamos, ¿no? Incluso yo diría como algo que atañe hasta la propia constitución del sujeto, digamos, ¿no? Porque en realidad, en términos estrictamente cristianos, podríamos decir, alguien como sujeto se constituye más que con el eros, con el ágape. Y el ágape, bueno, tú lo puedes traducir. Una de las posibilidades, por supuesto, caridad, ¿no? Pero otra posibilidad que es más revolucionaria, más transgresora, es amor, digamos, ¿no? Virtudes teologales, digamos, ¿cierto? Fe, esperanza y ágape, ¿eh? Y ágape, digamos, ¿no? ¿Cierto? Caridad, amor, digamos, ¿no? Entonces, como algo incluso atañe a la conegociada, es muy, muy atractivo, digamos, ¿no? Pero sin embargo, todo eso conjugado, por ejemplo, con una idea del matrimonio, digamos, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? Más que nada, digamos, ¿no? Y no en primer lugar de la razón de pareja, por ejemplo. ¿No? Un ágape en que la razón de pareja no cuenta, o sea, siempre la mira hacia el matrimonio, digamos, ¿no? ¿no? Y entonces, claro, cómo va asociado, digamos, ¿no? Prácticamente con una asociación del placer y todo lo relacionado con el cuerpo como pecaminoso, ¿no? Claro. El placer únicamente tal vez a lo más justificado en función de la reproducción, digamos, ¿no? ¿no? Entonces, las consecuencias respecto a eso son severísimas, son muy, muy graves para Occidente, porque trae consigo obviamente una situación esquizoide con el ser humano, ¿no? Una no tiene separación. sentido esta experiencia, Claro. No puedo abstraer de aquí, las injusticias que ocurren aquí tampoco tienen sentido, porque lo importante es que yo esté como yendo hacia otro camino, también puede ser por ahí. No, ahí sí que no. La injusticia como si se trata de amor al prójimo y claro, o sea, en términos de ideal, a lo mejor un ideal incumplido, pero por supuesto que importa, o sea, el mensaje de Cristo es un mensaje de justicia social. Sí, pero tú ahora que no se haya cumplido como un ideal, porque en la vida práctica, bueno, la normatividad y claro, todo, pero ahí está la manipulación que hace la razón con la unión de la... No, pero es que ese es otro asunto, te fijas tú, o sea, estamos hablando aquí de lo que es el cristianismo, te fijas tú doctrinalmente, ¿no? ¿Ah? Y probablemente sucede, y eso no sería únicamente propio del cristianismo, sino que sucede con cualquier ideología. Que respecto a cualquier ideología tú vas a poder decir, bueno, está el plano del ideal, del modelo, bueno, y vamos viendo qué es lo que se hizo. Hablemos de Chile, nada menos, incluso los gobiernos de la Concertación, por ejemplo. Entonces, claro, tú tienes colonizaciones en nombre de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pero te fijas tú, hay que hacer la separación. Cuando ya se hizo empresa. Pero claro, aquí nos estamos moviendo en un plano ideal y que, por supuesto, hay que tener en cuenta, digamos, ¿no? Que, o sea, por ejemplo, recuerda hasta la crítica, digamos, ¿no? ¿Cierto? De Heidegger al nacionalsocialismo en la introducción a la metafísica, digamos, ¿no? Que reconoce cosas que, por supuesto, no estaríamos de acuerdo con él. La verdad y grandeza del movimiento. Lo que pasa es que él lo veía en el sentido de que Europa y Alemania, en particular como el centro de Europa, estaba llamada, digamos, ¿no? A superar el imperio raso de la técnica que representaban las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos. De ese modo él lo veía. Entonces, la verdad y grandeza del movimiento, contrastado con la miseria de su aparición histórica. Bueno, resulta que eso que está diciendo Heidegger vale para el cristianismo versus la Iglesia Católica, vale para el marxismo, vale para el capitalismo, vale para todo. No nos podemos hacer los lesos, porque es inevitable. O sea, una es la cosa que tú piensas en términos de modelo y otro el asunto que resulta a partir de eso.